Ok. Bueno, chicos, buenos días. El día de hoy les tenemos una sorpresa. Tenemos un invitado, nos acompaña el doctor Óscar Flores Herrera. Nos va a platicar algo de su experiencia y de su perspectiva sobre el asunto de la investigación, justamente. Voy a platicarles un poquito de quién es antes de darle la palabra y que nos platique lo que nos ha preparado. El doctor Óscar Flores Herrera es biólogo, estudió la licenciatura en biología por la Facultad de Medicina de la UNAM en 1992, esa es su carrera de formación. Posteriormente hizo una maestría en investigación biomédica básica, también en la UNAM en 1996. Cursó un doctorado en investigación biomédica básica, también en la UNAM en 2001. Es profesor titular del Departamento de Bioquímica en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ahí también es jefe de laboratorio de bioenergética mitocondrial. Su línea de investigación es el estudio de la bioenergética mitocondrial y el funcionamiento de los supercomplejos respiratorios. Tiene 43 artículos internacionales con más de 300 citas. Tiene 32 años de experiencia como profesor de la asignatura de bioquímica de la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha participado en la adecuación de la currícula de las licenciaturas de Medicina y de Investigación Biomédica Básica y en la creación de la currícula de la carrera de Nutrición, todas ellas en la UNAM. Además, y no menos importante, es chilango de nacimiento, fanático de los Pumas, de los Lakers y de los Raiders. Doctor, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecerles la invitación. Me pareció muy atractivo platicarles de mi perspectiva sobre la investigación a gente que no está directamente involucrada en hacer investigación científica. Es muy padre. Y algo que tenemos los científicos es de que cualquiera que tenga dos orejas nos gusta atiborrarle de ideas, ¿no? Nos gusta platicar con la gente, ¿no? No somos entes solitarios, nos gusta conversar mucho y cualquiera que nos ponga un poco de atención, inmediatamente lo hacemos partidario de nuestras ideas, ¿no? Les compartimos las ideas. Entonces, ahora me invitaron a platicarles a ustedes sobre lo que es la investigación científica y ya ven todos la presentación, ¿no? Entonces voy a platicarles un poquito desde la perspectiva que yo tengo como investigador, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a la pregunta que vamos a tratar de exponer ahora se llama ¿qué es investigación? Entonces, antes de eso, vamos a darnos una vueltecita por qué es la ciencia, ¿ok? La ciencia, como les apunto acá, es una rama del saber humano que va a estar constituida por un conjunto de conocimientos objetivos. Y estos objetivos son verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Eso es muy importante porque los científicos lo que hacemos es observar y experimentamos para explicarnos la realidad, ¿ok? Eventos del mundo natural. ¿Va? Abajo les pongo una síntesis de esto, que es el análisis sistemático de la realidad. ¿Ok? Y este es el mundo natural o el mundo físico independiente del quehacer humano. ¿Ok? Bien. Entonces, en la investigación científica, lo que hacemos nosotros es, vamos a generar conocimiento, debe ser novedosa la investigación científica, es sobre todo objetiva e imparcial. No tiene, aunque se ha desarrollado a lo largo de la historia humana y que en cada época tiene cierto sazón del evento religioso, social, cultural, en general es objetiva e imparcial. Yo podría reproducir experimentos de hace un siglo y debería de obtener las mismas conclusiones que en aquella época, independiente de mi estado sociocultural. ¿Ok? Esa es una de las cosas padrísimas de la investigación científica. También todos los hallazgos que hagamos tienen que ser verificables por alguien más. No es no
no tenemos la última palabra acerca de esto. Siempre tienen que ser verificables nuestros hallazgos. Una cosa que es importante es que es acumulativa. Podemos hacer predicciones a partir de los conocimientos que tengamos. Eso es padre. Y tenemos una cosa que se llama el método sistemático. ¿Ok? El método sistemático que nos va a permitir realizar experimentos en condiciones controladas, en donde disminuimos al máximo el azar. ¿Ok? Una cosa que es importante es que reconocemos que el método científico apareció en el siglo XVII, por ahí de 1637. Este método científico es empírico, analítico, puede ser hipotético y deductivo, o puede ser histórico. ¿Okay? Cualquiera de esas situaciones se puede contemplar el método científico. ¿Y qué es lo que hacemos los científicos? Nosotros aplicamos el método científico y entonces observamos un fenómeno, formulamos preguntas acerca de ese fenómeno, generamos hipótesis, y una hipótesis es una verdad o suposición aún no comprobada. Y al ser no comprobada, se puede desechar. ¿Ok? O sea, podemos cambiar esa hipótesis por una nueva hipótesis. ¿Ok? Bien, vamos a hacer experimentación. Como ya les había platicado hace un rato, es sobre una situación controlada, donde vamos a aceptar o a rechazar la hipótesis. Y no solamente tenemos una hipótesis, podemos tener varias hipótesis de manera simultánea sobre el mismo fenómeno. ¿Ok? Bien, entonces después de la experimentación, haremos una evaluación de los resultados. ¿Ok? Estos resultados deben ser reproducibles y los puede verificar cualquier persona en cualquier época. ¿Ok? Y en este sentido debemos reconocer que no hay una fe ciega. No tenemos una fe ciega acerca de lo que nos digan los libros de texto o lo que nos digan otros científicos. A partir de acá, de la evaluación de los resultados, podemos obtener una conclusión. Y ya con esa conclusión vamos a generar leyes. Ojo, estas leyes no son inmutables, las podemos volver a cambiar. ¿Ok? Uno de los eventos interesantes de la ciencia es de que siempre se está renovando. Habrá leyes generales que pueden envolver muchos eventos, pero aún esas siguen siendo susceptibles al cambio. ¿Ok? Cuando se tienen nuevas observaciones. ¿Va? Un problema con el método científico son estas dos preguntas que les pongo ahí para acotar estos problemas. Y es ¿cuándo se puede dar por cerrada o concluida una pregunta? Es decir, una hipótesis, una pregunta sobre un problema. ¿Cuándo puedes decidir que está concluida? Esa es una pregunta. ¿Okay? Es un problema que no tenemos. Y otra es, ¿cuándo estamos seguros de tener la verdad acerca de esa realidad? ¿Okay? Como ya les había platicado hace un momento, la ciencia se está renovando, está cambiando, modificamos leyes naturales que tenemos entendidas, y entonces en esa perspectiva, estas dos preguntas podemos responder de que nunca sabremos cuándo se concluyó una pregunta o cuándo tenemos la certeza de la verdad. ¿Ok? Siempre habrá cosas nuevas que redescubrir sobre el mundo físico. ¿Ok? Esta es una manera de cómo podemos hacer investigación científica. O la podemos clasificar en la manera en la que obtenemos los datos, ¿okay? Puede ser observacional o experimental. En la manera en la que analizamos esos datos, puede ser descriptiva o analítica, y el tiempo en el cual se realiza, que puede ser retrospectiva o prospectiva. ¿Ok? Si se dan cuenta, estas herramientas que tenemos aquí, todas son para mirar el entorno, ¿ok? Sacar conclusiones del mundo físico que nos rodea. ¿Ok? Bien, para hacer un pequeño resumen de esto, ¿qué es investigar? Investigar es descubrir o encontrar algo de una manera que puede ser reflexiva, sistemática, controlada, verificable y de una manera crítica. ¿Ok? De esa manera podemos descubrir o encontrar algo. Órale.
¿Sí les queda claro hasta acá? Los que hacemos investigación, descubrimos cosas, ¿ok? Cosas que ya estaban ahí en el mundo físico. Bien. Les voy a dar dos ejemplos que por su impacto nos quedan cercanos a todos, ¿ok? Uno es en el área físico-matemáticas y es sobre la teoría de la relatividad general. Todos hemos escuchado de Einstein y la ecuación E igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿vale? Ok, vamos a ver este ejemplo. Entonces, acá les pongo que Einstein y Poincaré proponen de manera independiente la teoría de la relatividad. ¿Ok? Bien. La teoría de la relatividad, a grandes rasgos, podemos ver ciertas evidencias naturales. ¿Ok? Una, si pueden ver mi curso por acá, una es que la luz se va a modificar. Este es un ascensor, esta es una personita dentro y alguien dispara un haz de luz. ¿Ok? Conoce el movimiento, el haz de luz atraviesa y llega perfectamente al otro lado. Si hay una velocidad constante que genera un movimiento hacia arriba, el haz de luz caerá. ¿Ok? Uno lo proyecta en un sitio y se encontrará cuando toque la otra pared más abajo. Y si hay una aceleración de este ascensor, cuando disparan el haz de luz, llegará hacia abajo. Otra evidencia que encontraron y que fue la idea, Einstein le decía su idea más hermosa, es el principio de gravedad. En estas dos situaciones, esta persona puede estar parada aquí en el ascensor y entonces él sentirá un jalón hacia la parte de abajo, que es exactamente equivalente a que si el ascensor sube. ¿Ok? Entonces, esta persona, si no tiene manera de ver el exterior, no podrá distinguir entre estas dos condiciones. ¿Ok? Este es el principio de equivalencia. Este principio de equivalencia ustedes lo pueden mirar. Se van a un ascensor con una báscula. Ponen la báscula en el piso y luego le pican el ascensor para bajar y ven cuánto pesan. Y se van a dar cuenta de que bajan alrededor de entre 4 y 5 kilos su peso en el momento en el que están bajando. Y si lo hacen al revés, suben el ascensor, se van a dar cuenta de que ustedes son jalados hacia abajo y van a subir su peso entre 5 y 7 kilos. ¿Okay? Es un evento natural. ¿Ok? También, otra de las cosas que vieron es de que encontraron que el haz de luz, la luz, viaja de manera constante, no importa en qué medio se mueva. ¿Ok? En el vacío está muy próxima a los 300,000 kilómetros por segundo. ¿Ok? Entonces, con base en estas evidencias que ellos miraban, que ellos encontraron, ¿ok? Poincaré utilizó eso y propuso la manera en la que podía haber una teoría de la relatividad. Ok, voy a llamarles la atención hacia estos puntos que están aquí, a la mitad de la figura, de la tabla. Dice que entendió que la simultaneidad de los sucesos era una ilusión. Es decir, la simultaneidad, la forma en la que yo prendo un foco en un sitio con respecto a otra persona, podríamos decir que uno prendió de manera diferente, a una velocidad diferente y en un momento distinto, aun cuando hayan sido eventos simultáneos. Y una de las cosas que hizo Poincaré es que postuló que la velocidad de la luz debe ser la misma en todas direcciones. Sin embargo, sostenía que la luz requería de un medio para desplazarse. A este medio le conocen como éter. ¿Ok? Por ahí de los 1900 le conocían como éter. Esto tiene un que ver. Probablemente de sus secundaria, ustedes escucharon a una constante que se llama constante de Fahrenheit. ¿Ok? Bien, este personaje, Faraday, perdón, Faraday. Faraday lo que hizo fue postular que había una interacción entre todas las partículas en algo que él llamó campo. Sin embargo,
Faraday lo que hizo fue reconocer que estas interacciones eran como filamentos que unían a las diferentes partículas en el universo. Y eso fue lo que dio origen a lo que se conoce como éter, ¿ok? Que debería de existir algo que está uniendo a todas las partículas en el universo. ¿Bien? Ok. Después llegó Einstein, muy próximo en esas épocas. Vamos a ver ahorita unos datos acerca de qué tan contemporáneos eran. Y él utilizó los experimentos de un par de investigadores que se llaman Michelson y Morley, en el cual demostraban que las ondas electromagnéticas que forman la luz se movían en ausencia de cualquier medio. Es decir, Einstein despreció la idea de un éter. Es por eso, y solamente por esta, la gran diferencia entre la teoría de Einstein y la teoría de Poincaré. ¿Ok? Entonces demostró él que la velocidad de la luz es constante y no relativa al movimiento, ¿ok? Y que puede ser curvada por efecto de la gravedad. Bien, entonces en algunas de las ecuaciones fundamentales del artículo de Einstein que habían sido introducidas por Lorentz, un físico neerlandés, dando forma a la matemática a la conjetura de Fitzgerald. Como resumen, quiero que vean acá abajo de las fotografías de cada uno de ellos. Este es Poincaré, este es Einstein, esta es la famosa ecuación. Es una ecuación reducida a aquellas partículas que tienen masa. Aquí no podemos involucrar la luz porque tendremos que incluir un término que sí existe en la ecuación en general, donde está el momento, que es la velocidad y dirección de las partículas que no tienen masa. Pero déjenme decirles que esta ecuación se parece mucho a esta de acá, ¿ok? Donde la diferencia es que Poincaré establece que es la densidad de ese objeto multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que genera una energía. Y aquí Einstein quitó el término densidad por solamente la masa, ¿ok? Esa fue la diferencia grande que hizo que la ecuación de Einstein fuera más sencilla y mucho más elegante, y en la cual podía describir que no había espacios ni tiempos absolutos y que tampoco necesitaban un éter. ¿Ok? ¿Qué tan contemporáneos fueron? Esta es la conferencia Solvay de 1911. Este que está parado fue Einstein. Ojo, Einstein publicó estos trabajos, aunque pongo aquí la foto de él ya muy viejo, estos trabajos los publicó en 1905, 6 años antes de esta fotografía. Él era un chamaquín por ahí de los 22 años, 23 años, una cosa así. Y este es Poincaré. Poincaré murió a los 56 años en 1912, un año después de esta fotografía. Nada más como dato curioso, esta es Madame Curie, la única mujer que era miembro de esta conferencia Solvay, ¿no? Pero vean que estos dos se conocieron, ¿ok? Tuvieron la capacidad de ver experimentos de alguien más, evidencias naturales, y propusieron algo muy parecido, ¿ok? Claro que Poincaré se aferraba a ideas viejas como el éter, y Einstein, por ser joven, las desechó. Pero ambos tuvieron una visión muy parecida de la realidad, ¿ok? Descubrieron esos comportamientos de la realidad que se definen por la ecuación, ¿ok? Otra evidencia de que los científicos descubrimos la podemos ver en el área de las químico-biológicas. Y aquí hay dos personajes que también pueden ser cercanos a ustedes, que es Darwin. Al menos Darwin debe ser conocido por ustedes, ¿no? Bien, pues Darwin, Charles Darwin y Wallace proponen el origen de las especies por medio de la teoría de la selección natural. ¿Ok? Este es una caricatura donde les muestro los viajes que hizo Wallace. Wallace viajó de manera preferente en todo lo que es Indonesia, perdón, ¿ok? Indonesia, mientras que Darwin
en su viaje en el Beagle es toda esta parte donde cruzó también por las Islas Galápagos. Este es un recuadro donde están mostrando los primeros diseños que tuvo Darwin con respecto a su teoría, donde todos estos son pinzones. Todos estos son pinzones y todos son diferentes y estaban agrupados en diferentes islas, ¿ok? Cada uno pertenecía a una isla diferente y se alimentaba de cosas diferentes. Entonces, él había visto que las barreras geográficas, dígase una isla y la barrera es el mar, un río, una montaña, permite que los animales cambien con respecto al tiempo. Esto también lo encontró Wallace viajando en Indonesia, sobre todo con los monos, ¿ok? Entonces, esto de aquí es lo que conocemos de Darwin, ¿okay? Donde el origen de las especies por medio de la selección natural es la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Y eso lo publicaron en 1859, ¿ok? Y entonces ahí se establece que la diversidad de las especies que se observan de manera natural se debe a modificaciones que se van a acumular en el evento de la evolución. ¿Ok? Entonces, todo esto no es instantáneo, es a través de sucesivas generaciones de individuos. Aquí, aunque parezca un poco largo, no los voy a atiborrar con esto, pero en su teoría de los monos del Amazonas, que se lo envió, lo publicó en 1853, se le envió un manuscrito posterior a Darwin, ¿ok? Wallace. Se lo envió a Darwin, en el que esbozaba el término de selección natural. Es más, de hecho, Darwin le envió este manuscrito a un amigo de él que se llama Charles Lyell. Charles Lyell, déjenme decirles, fue un científico también que describió o acuñó el término de geología y fue de los primeros en aplicar el método científico en el estudio de los estratos de la Tierra. ¿Ok? Bueno, Darwin se lo manda a él y en este término voy a leer lo que dice Darwin en una carta adjunta al manuscrito de Wallace que se lo mandaba a Lyell. Y Darwin le dice, no podría haber escrito un mejor resumen, refiriéndose a su trabajo. Incluso sus términos figuran ahora en los títulos de mis capítulos. Él no dice nada de publicarlo, pero yo desde luego le escribiré y le ofreceré mandarlo a alguna revista. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es que el 1 de julio de 1859 se revela al mundo la teoría de Darwin y Wallace. Darwin reconoce que el trabajo de Wallace es tan bueno como el suyo y no es contradictorio, ¿no? Se complementan y lo establecen en el libro juntos, ¿ok? Sin embargo, el mismo Wallace siempre le llamó darwinismo al fenómeno de la selección natural para explicar la evolución. Pero déjenme decirles otra cosa. Aquí ya vemos que son dos personas, Darwin y Wallace, que describieron un mismo evento natural en diferentes situaciones y en diferentes condiciones. Sin embargo, hay otro camarada que se llama Patrick Matthew. Es un jardinero escocés que había planteado ya los principios de la selección natural 20 años antes. De hecho, fue el mismo año en el que Darwin se echó a la mar en el Beagle. Sin embargo, Matthew publicó sus ideas en un apéndice de un libro titulado Madera Naval y Arboricultura. Cuando se enteró Darwin, ya habían publicado su teoría, y Darwin se disculpó. Dijo, lo siento mucho, no me di cuenta que existías, aunque un atenuante es que el libro de las ideas de Matthew se habían publicado de manera escueta en un apéndice de un libro poco difundido. ¿Ok? Pero con esto me gustaría que vieran que hay ahora 3 personas que describieron el mismo evento natural. ¿Ok? De manera independiente. ¿Vale? Y con esto
creemos saber que investigar es encontrar algo. ¿Ok? Es encontrar algo. En arquitectura tendremos que primero definir qué es arquitectura. ¿Ok? En arquitectura, y esto es la visión de la arquitectura de un científico. No es nada que se acerque a lo que ustedes pueden saber. De hecho, ustedes podrían enseñarme muchísimo más sobre qué es arquitectura. Esta es una visión escueta, ¿ok? Y limitada de lo que yo creo que es arquitectura, ¿ok? Y puede estar perfectamente alejada de la realidad. Bueno, no mucho, pero sí un poquito, ¿no? Ustedes tendrán una mejor visión, una mejor concepción de arquitectura. Y podemos decir que la arquitectura es un arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos, ¿ok? La arquitectura es considerada una de las bellas artes. Lo pongo entre comillas porque es una opinión de alguien. Y como tal, la arquitectura es un producto humano. ¿Ok? Con esto espero que vayan viendo la primera diferencia que puede haber con la ciencia. ¿Ok? Bien. También se considera que la arquitectura puede ser una técnica y estilo con los que se diseña, se proyecta y se construye un edificio o un monumento. ¿Ok? Y entonces podríamos hacer un pequeño resumen de eso y decir que la arquitectura es una disciplina que emplea en su ejecución y desarrollo el conocimiento de las ciencias. Más o menos es lo que hace la medicina. La medicina también es una disciplina que emplea diferentes ciencias para su ejecución y desarrollo. ¿Ok? Como arquitectura, esta es otra definición, y estas sí son casi de diccionario, ¿eh? No se ofendan, no se enojen, es lo que un científico pudo encontrar sobre arquitectura. ¿Ok? Entonces, arquitectura se denomina el arte de idear, diseñar y construir edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las actividades humanas y que a la vez sean funcionales, perdurables y estéticamente valiosos. ¿Ok? Este es otro pedazo de esa definición y en el cual retomé esto que dice, debido a que la arquitectura es un reflejo de las necesidades, los valores y los intereses de las distintas sociedades humanas, también es una importante manifestación cultural que nos permite entender la manera en la que el ser humano se ha relacionado en su entorno a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, en todas estas definiciones, lo que podemos sentir es de que la arquitectura es un producto humano. ¿Ok? La arquitectura depende de que el humano exista para crearla. ¿Ok? Así como un arte, como una concepción del espacio y desarrollar algo, es producto humano. ¿Ok? Los dos ejemplos que les di, lo único que hizo el humano es tratar de explicar la realidad natural. ¿Ok? Ya sea la ecuación de la teoría de la relatividad o el cambio de las especies por medio de la evolución natural, ¿sí? Y que pudieron ser observados y conceptualizados por diferentes personas a la vez. ¿Ok? Bien. Aquí en arquitectura es el producto del quehacer humano. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es investigar en arquitectura? Entonces, tengo de este lado lo que es la investigación proyectual, ¿ok? Que es la investigación proyectual, y esto es, investigación para ellos es un medio, ¿ok? Van a investigar como medio para conseguir un fin. Apuntan al diseño o a la construcción de un proyecto de arquitectura. Es pragmática y no busca producir nuevo conocimiento, sino sistematizar el ya existente. Mientras que la investigación científica, la investigación en sí ya es un fin. Obtener conclusiones por medio de la investigación es un fin. Apuntar a un producto teórico, ese también es otro fin,
que luego podría ser aplicado en una investigación proyectual, por ejemplo, ¿no? El diseño de nuevos materiales, cosas por el estilo. La investigación científica genera nuevo conocimiento o nuevas maneras de entender el conocimiento ya existente, y esta debe difundirse. ¿Ok? Bien. Entonces, investigar en arquitectura es reunir, recolectar, recuperar información histórica, información del ambiente, del proceso urbano, del barrio, de la imagen urbana, de la invasión de la vivienda, de la forma urbana, de la cultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, exceptuando el ambiente, que es la geología, el clima y todas las cosas que tengan que ver con el ambiente, el resto de las características que se incluyen en la investigación en arquitectura son derivadas o producidas por humanos. Los arquitectos siguen trabajando con las cosas que han desarrollado otros humanos, ¿ok? Y que se pueden incluir en la cultura o en la sociedad o en la mancha urbana, en este tipo de cosas. Y en contraposición, les muestro acá que en ciencia los hechos o características de la realidad que investigamos los científicos son independientes de la idiosincrasia humana. La teoría de la relatividad la pudo encontrar 2 personas independientes, la evolución la propusieron 3 personas independientes, y así pueden encontrar que en ciencia el mismo evento puede ser explicado de manera simultánea, en la misma época, pues, por diferentes personas. Ustedes, en la investigación en arquitectura, utilizan lo que son las entrevistas, las líneas de tiempo y las etnografías digitales. Encontré lo que decía un arquitecto que al parecer es bastante conocido, o por lo menos tiene muchos videos de conferencias de él, que dice que proyectar es investigar. El uso de maquetas para ver cómo entra la luz. Eso él supone que es una manera de investigar. Proyectar es investigar. Sin embargo, en estas condiciones, solo sirve para recuperar información de cómo entra la luz en tu maqueta, para después llevarla al plano físico arquitectural de la idea, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta sería, ¿eso estaba ahí antes de llegar el humano? ¿O esto? ¿O esto de acá? ¿Eso estaba ahí? ¿Forma parte de la realidad natural de este planeta? ¿O esta iglesia? ¿Esto? Estas arquitecturas, estos diseños, no llegaron ahí, no estaban ahí. Alguien los inventó. ¿Ok? Alguien tuvo que estirar y hacer el trabajo de inventarlo. Eso hacen los arquitectos. Si quieren verlo desde el punto, yo lo veo desde el punto de vista, ellos son creadores de cosas. Lo más próximo que tenemos los científicos para tener un punto de contacto con los arquitectos serían los tecnólogos, aquellos que inventan cosas, ¿ok? Basados en necesidades de la ciencia o en el desarrollo tecnológico. Ese sería el punto más de contacto entre los arquitectos y la forma de hacer ciencia. Pero es claro que si no hubiera un tecnólogo que utilizara la ciencia, no tendríamos la conexión Zoom que ahora estamos disfrutando en esta conferencia. Si no tuviéramos un arquitecto, no tendríamos ninguna de las piezas que hemos visto por acá. Entonces, la investigación científica y lo que podríamos considerar como investigación en arquitectura son diametralmente diferentes. Son diferentes. Unos explicamos los fenómenos naturales independientes del humano, y otros adaptan la realidad a no sé, al quehacer arquitectónico. El desarrollo, la creación, depende hasta del gusto del arquitecto.
no sé, o sea, a lo mejor ustedes mismos sabrán que hay arquitectos que les gustan cierto tipo de diseño, ¿no? Podrán notarlo en la misma forma en la que hacen cosas. Y la arquitectura sí es un reflejo de la época humana. O sea, ahí les puse templos mayas, las iglesias, la Catedral de Notre Dame, nuestro Palacio de Bellas Artes y arquitecturas modernas. Entonces, todas ellas no se pudieron haber descubierto de alguna manera. Esas se tuvieron que crear. Entonces, lo que supongo que se podría hacer sería modificar el método científico para tener un método arquitectónico, ¿okay? Que refleje las necesidades de los arquitectos en el momento de plasmar sus ideas. Y con esto termino con una idea de Einstein haciendo alusión a Poincaré, en el cual dice que el científico encuentra su recompensa en lo que Henry Poincaré llama el placer de la comprensión y no en las posibilidades de aplicar, de la aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar. Los científicos disfrutamos entendiendo cosas. Yo supongo que los arquitectos disfrutan creando cosas. Y es en ese sentido, creo que ahí está la diferencia de ver entre ambas quehaceres humanos, ¿no? Y tan. Si tienen preguntas o algo por el estilo, algún comentario. Muchísimas gracias, Oscar. No sé si los muchachos tengan alguna pregunta, porque yo tengo como 50. Jóvenes, anímense. Que tienen la posibilidad de tener enfrente a un científico que hace investigación. ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí, Víctor. Para usted, ¿qué sería un espacio? ¿Qué sería un espacio? Para mí que es un espacio, santo Dios, mira, mira, para mí, ¿qué es un espacio? Y mi respuesta es como científico, es está complicada la pregunta resolverla, porque mira, lo primero que pensé en el espacio fue en el espacio fuera de la Tierra, lo que hay entre planeta y planeta o entre cuerpo celeste y cuerpo celeste. Eso es lo primero que pensé. Y está lleno de lo que conocemos como materia oscura, ¿no? Y eso es con respecto a la astronomía. Acá en la Tierra, que es un espacio, yo lo considero como una oportunidad, pero te digo, esa respuesta debería dártela mejor un arquitecto. Yo, no vaya yo a meter el ¿Mandé? No digo muchas gracias. Ok, Federico, tienes que rescatarme ahí. No sé qué es un espacio para los arquitectos. No, a mí lo que me parece interesante de tu respuesta, Oscar, es que dudaste, ¿no? Y algo que no hacemos nosotros, que además se supone que trabajamos con eso, no es nada más dar respuestas concretas y no dudar, cuando precisamente la respuesta que tú das tiene que ver con una concepción que no necesariamente aplicamos nosotros, ¿no? Nosotros planteamos en el gremio, cuando digo nosotros, no sé, como del gremio de los arquis, pensamos que es algo que podemos además modificar, transformar, o ni siquiera eso, sino crearlo, ¿no? Cuando desde de la respuesta que acabas de decir, pues no se tiene que crear nada. Pero... De hecho, una cosa que suena interesante, ahora que tuve oportunidad de pensarlo 2 minutos más, el espacio está lleno de nada.
O sea, y ahora lo vi en una proteína, estoy pensando en una proteína, el espacio que hay entre átomos y átomos está lleno de nada. O sea, y esto es un espacio, ¿no? Entonces, un científico ya, si me dio la oportunidad de pensarlo mejor, un espacio está lleno de nada. Entonces puede ser, como dije en un principio, una oportunidad. Pero, o una oportunidad para lo que sea, pues, ¿no? Para que haya movimiento de una proteína, para que haya una reacción química, para que haya el establecimiento de una nueva especie. Eso sería un espacio. Y es visto desde un punto de vista científico de las... Si no, no tiene nada que ver con la arquitectura. No tiene nada que ver con la arquitectura. Y ya me quedaría yo con esa otra parte de tu respuesta, que no tiene nada que ver con la arquitectura, yo ya también estaría pensando. Sí, 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 sí. O sea, nuestra percepción de espacio es diferente a la que ustedes pueden tener, ¿no? No sé, ahora, pues, por ejemplo, yo como científico lo que tengo más cercano a un espacio físico es mi casa, por ejemplo. No sé si eso puede ser un espacio, no sé. Es más bien como un entorno, ¿no? Pues sí, entonces no. O un espacio puede ser El el, parque, la calle. el contenido de una taza, puede ser un espacio. No sé si, ¿no? Da para mucho la Sí, pregunta que hizo Víctor, ¿no? A lo mejor sí. habría que poner en antecedentes al doctor Oscar que la pregunta también los chicos la hacen por esta, de repente, gusto que tiene el maestro Federico de provocarlos, ¿no? Y entonces de decir, cuando los alumnos, es que el uso de la palabra es muy frecuente en la academia, ¿no? Se generan espacios, se crean espacios, se habitan los espacios, pero justo la falta de precisión en que todos entendamos lo mismo por ese término a veces provoca confusiones interesantes. Entonces él siempre les pregunta cuál es su espacio y ya hoy no puso su espacio, pero ya tendremos oportunidad de mostrarte cómo los lo provocan. Entonces de ahí viene también la inquietud de los alumnos por conocer tu punto de vista. Ok. Ana tiene la mano levantada. Sí, yo tengo una duda sobre esta parte final, donde dice que es prácticamente como que la aplicación, me parece. Entonces, sería un poco en la parte de el conocimiento que ya llevamos previo y que ya no es tan necesario volver a investigarlo. No me quedó claro tu pregunta. ¿Podrías ayudarme un poco más? Sí, pero es que ay, ando con tus idiomas. Ah, Digamos que esta parte del conocimiento sería más que práctica. Eso es a lo que quería llegar. En la investigación no es tanto al momento de estar buscando la información, sino sería más práctica. Bueno, no. Bueno, Ana, no sé si te ayudo un poquito a ver si... En la última parte, Oscar, nos decías que la tecnología lo que hace es ok. usar la ciencia para crear cosas, o sea, para generar inventos, no para descubrir porque ya se descubrió. Lo que entiendo que dice Ana es, ya se descubrió, yo ya no tengo que revisar esa información, sino más bien utilizarla para la creación de máquinas, de computadoras, etc. Sí, como darle una reinterpretación Sí, actual. de hecho los tecnólogos, en el vulgo le decimos los inventores, ¿no? Pero son los tecnólogos. Ellos utilizan la ciencia, los descubrimientos ya obtenidos y pueden modificar cosas. Por ejemplo,
Nosotros ahora tenemos en los teléfonos celulares los microchips. Esos microchips fueron producto de una necesidad, por ejemplo, la de almacenaje de información de la astronomía, ¿ok? La astronomía capturaba mucha información en fotografías y necesitaban almacenarlas. Y entonces se empezaron a desarrollar estos chips y después gracias al descubrimiento de los los superconductores, ¿ok? Se desarrollaron nuevas materiales para llevar a cabo eso. Y es gracias a que a alguien se le ocurrió combinar esas necesidades y descubrimientos que se desarrolló el microchip. ¿Okay? Y los microchips al principio pues eran computadoras más o menos grandes, ¿no? Y hasta ahora lo que tenemos con creo que es la quinta o sexta generación de microchips, que ahora tenemos cosas muy pequeñitas, ¿ok? Y entonces lo que yo supongo que los arquitectos hacen, y esto es solamente desde lo poco que haya podido leer o lo poco que yo soy fan de las catedrales y entonces me gusta saber cómo las construyeron, cuándo se construyeron en esa época, ¿no? Y entonces ellos utilizaban mucho de la física mecánica para poder subir las piedras, ¿ok? Y el diseño de las piedras, la piedra principal de una cúpula en un arco no redondo, sino que termina en pico, ¿no? O sea, que en vez de ser así redonditos, terminan en pico. Fue un arquitecto, la tomó esa idea con base en los descubrimientos de la física mecánica que había. Entonces me parece interesante porque antes de ese arco, de ese tipo de arco en punta, todo el peso de las bóvedas recaía en la base, empujaba los muros. Entonces los arquitectos tenían que hacer muros muy gruesos para soportar la presión, ¿no? Y en ese tiempo se tenían ventanas muy angostas que tenían que atravesar todo ese muro que era muy ancho, ¿no? No podían hacer que las ventanas fueran más grandes. Después, cuando se desarrolló ese arco, gracias a la mecánica, vieron que de esa forma el peso recaía en la base y no en las paredes. Y con eso pudieron hacer paredes muy delgadas para una iglesia, pues, ¿no? Una catedral. Y las pudieron llenar de ventanas. Y entonces fue el resultado de meter mucha luz a las iglesias. Entonces, ahí alguien empleó evidencia científica para obtener inventar algo, que era ese arco, y la posibilidad que se abrió fue poner muchas ventanas en esa iglesia y permitir la entrada de la luz, ¿no? Entonces, es como un tecnólogo. Un arquitecto es un tecnólogo. Inventa cosas basándose en evidencias científicas. O también lo podemos ver como un médico. Un médico cura a los enfermos basándose en evidencias científicas, ¿no? Sí, gracias, Oscar. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, a mí me gustaría hacer una serie de contrastes sobre lo que nos acaba de exponer el doctor Oscar, sobre las diferencias en qué hacemos nosotros como arquitectos, como diseñadores sobre todo. Vamos a acotar a la labor del diseño, la investigación. ¿Qué se hace cuando se investiga y qué se hace cuando se diseña? Creo que una de las cosas que hace la diferencia es que en ciencia nos explicamos o se trata de explicar una realidad existente.
Y creo que lo que decía el doctor Oscar es importante sobre que cuando se enseñaba todas las imágenes de estos entornos arquitectónicos, que eso no se está descubriendo, no se descubre algo de nuestro entorno, sino que se produce una... se genera un producto humano, se produce un producto humano. Y lo que decía ahorita, lo que preguntaba Ana, también es interesante. No investigamos, sino que conocemos. O sea, nosotros lo que hacemos de alguna manera es, toda esa información que se recolecta es para conocer y poder hacer algo con eso. En este caso, prever un entorno, imaginar un ambiente. Que además, otra de las cosas que me parece también interesante es que el conocimiento científico es independiente a un ámbito sociocultural en el sentido de sus consecuencias, causas-consecuencias, ¿no? Sí, los investigadores están insertos en un ámbito sociocultural y tendrán seguramente sus cuestiones ideológicas, etc. Pero independientemente de lo que el investigador piense, lo que se investiga, las consecuencias son similares en aquello que se ha investigado. Y ahí están los diferentes investigadores o científicos como Einstein y Poincaré, que de maneras independientes, de maneras a lo mejor contemporáneas, pero independientes, logran encontrar los mismos resultados o resultados muy, muy similares. En ese sentido, la ciencia es predictiva. Y esto yo creo que es una de las cosas que más diferencia hacen en la cuestión del diseño. Voy a mostrarles una imagen ahorita que está, las imágenes que puso el doctor Oscar, me parecen, voy a compartir, Oscar, tantito. Entonces, sí, listo. Miren, esta imagen, me dicen cuando la vean. Lo busqué así como lote, ¿no? Terreno. Porque estaba yo pensando, cuando tenemos un terreno, vean aquí del lado izquierdo, se están descubriendo, cuando se va y se toman las dimensiones, se están descubriendo las dimensiones. Es decir, ¿qué se estaría como descubriendo de eso si hacemos una investigación? Porque la investigación pareciera ser que no nada más se aplica cuando diseñamos, sino que es previo, hay un proceso previo de investigación. Entonces hay que ir al lote a investigar el lote. Y bajo lo que nos acaba de decir el doctor, al menos que también me corrija si lo aplico mal, lo que voy a ir a hacer allí es no a descubrir cosas, sino no necesito tomar, lo voy a poner en términos muy del 12 de octubre, no necesito tomar 3 carabelas para ir como a descubrir el lote y sus diferentes características. Y yo lo que tengo que hacer es medirlo, pero medirlo no creo que sea descubrir sus dimensiones, y que yo tenga que hacer todo un proceso de un método científico para descubrirlo. Y que una vez teniendo toda la información que se recaba, vamos a poner la información del clima, de la temperatura, de los vientos, del asoleamiento, de la topografía, de sus dimensiones, de las calles principales, etc. Cuando se plantea este tipo de dibujos como el que está aquí, si la ciencia es predictiva, por lo tanto, todos los datos que recupero, recopilo, analizo, experimento y existe una conclusión sobre eso, son iguales para todos. Darwin, ¿cómo se llaman los otros, Oscar? Wallace. Wallace y el otro. Matthew. ¿No? Ellos tres, con datos similares, llegaron incluso, no sé si tan similares, porque unos con los monos, otros con las aves, etc. Y llegan a conclusiones similares. Pero nosotros con los mismos datos, el terreno no puede medir más ni menos, es el mismo terreno. No puede estar puesto en otro lugar, es el mismo. No es predictivo. No porque tenga esos datos, la consecuencia del diseño, de lo diseñado, es exactamente el mismo. Todos diseñan cosas distintas. Lo que implica
la diferencia en ciencia es predictiva. Yo ya sé que voy a llegar a eso. No, en ciencia es predictivo. Todo lo que se hace en la investigación con los datos, incluso que seguramente se generan, es predictivo, y en el caso del diseño no lo es. Y yo creo que eso hace mucho la distinción entre el objetivo de investigar, y que incluso creo que lo que se estaría haciendo, y eso es una de las hipótesis ahora que se plantean y que pueden ser discutibles, es que no se está investigando, porque no estoy descubriendo cosas, porque además no voy a hacer algo predictivo, sino lo único que estoy haciendo es conociendo cosas que tengo que conocer para después ponerme a diseñar, y quién sabe qué va a resultar. Ni siquiera puedo hacer una hipótesis de qué va a resultar. La diferencia entre vamos a pensar que sería el mismo oeste, todos en características similares de lotes van a resultar en diferentes formas. Ninguna es la misma, y en tanto no pueda ser la misma, pues no es predictivo. Ahora, en la investigación se hace bajo condiciones controladas. Aquí no tenemos condiciones controladas. Incluso es sumamente arbitrario determinar que yo voy a tomar en consideración el contexto lluvia para diseñar. Entonces, eso, o tomar como se veía en una de las diapositivas, la luz solar de cómo entra. ¿Bajo qué razones se toma ese contexto y no otro? No sé, Oscar, en el caso de la ciencia, no sé si un investigador pudiera meter infinidad de contextos también para, por ejemplo, en el caso de Poincaré y Einstein, que haber metido diferentes, o sea, además no es arbitrario, es eso, no puede haber otro dato distinto a ese. Y seguramente los dos tomaron datos similares, no lo sé. Sí, no hay manera de que pudieran, por ejemplo, las últimas figuras que les pasé, desde todas las arquitecturas, no habría una manera de predecir que ese arquitecto iba a diseñar así. Ni investigando. Sí, no. No me digas. No, o sea, por ejemplo, la catedral de Notre Dame no había manera de poder haber predicho que iba a terminar así. O sea, el arquitecto hizo su diseño, lo presentó, les gustó y lo compraron. Pero no hay manera de hacer que predecir las decisiones que iba a tomar él o los cambios que se hicieron durante la construcción. No hay manera de hacer, no es predictiva la arquitectura, como dices. Sí, no es controlable tampoco, ¿no? No, tampoco. Por ejemplo, una predicción que es muy chula, a lo mejor a ustedes, y esto les toca a ustedes si lo escucharon, que se dio el premio Nobel a un investigador que se llama Higgs, porque se descubrió el bosón de Higgs. Eso fue en 2012, por ahí así. Sí, ya nacieron tus alumnos, ¿no? ¿O todavía no? Sí, ¿no? tenían 10 años. Ok. No vaya a ser que esté. Bueno, en el 2012 se descubrió el bosón de Higgs. Higgs, este investigador, hizo la predicción por medio de las ecuaciones de que tendría que existir una partícula reconocida como un bosón. No voy a meterme mucho en esto, pero eso hizo la predicción en los años 60, en 1960, en esa década hizo la predicción. Dice, probablemente no podemos descubrirlo ahora porque nuestra tecnología todavía no es posible. Y lo dejo así. La frase que dice Tony Stark, no, el papá de Tony Stark, ¿se acuerdan? Cuando Tony inventa un nuevo compuesto que es el que le salva la vida. ¿Sí? ¿Recuerdan de eso? ¿O solamente yo soy fan de las películas de superhéroes? Entonces, es un mensaje que el papá le dice a Tony, le dice, hijo, tú vas a hacer esto, en mi época no puedo concebir este nuevo elemento porque mi tecnología no lo permite. Probablemente
solamente tú, más adelante vas a hacer, ¿no? Es cuando Entonces, algo así dijo Higgs, pero él sí lo dijo en la vida real, ¿no? Y después de 50 años se descubrió esa partícula y le dieron el premio Nobel a Higgs. ¿Ok? Entonces sí, la ciencia es predictiva, puede predecir un montón de cosas, ¿no? Pero en la arquitectura no. No hay manera de que hagan la predicción de nada, ¿no? Sí, O sí, no creo. no, bueno, yo no sé ahí los alumnos que piensen, ¿no? Pero yo, si fuera de esa manera, entonces no tendrían que estar diseñando ahorita, porque con Ah, claro. solamente recopilar la información sería ya la consecuencia de esas causas, ya tendrían la forma del proyecto. No, no habría actividad del diseño. Ajá. Por ejemplo, otra cosa que se usó mucho en ciencia ficción, y ustedes lo vieron en Volver al Futuro, una película, ¿no?, de ciencia ficción, se hacía la predicción de que en el 2015 ya podríamos tener patinetas voladoras y podríamos tener ropa que se autoseca en nuestro cuerpo, ¿no? Ujú. Ese tipo de cosas. Y pues pasamos al 2015 y no pudimos lograr nada de eso, ¿no? O sea, digamos que no podemos hacer una suposición de cómo cambiará el entorno social, las máquinas que utilizaremos, pero no tenemos nada seguro con respecto a eso, porque todo eso es un desarrollo humano, depende del quehacer humano, ¿ok? Lo que hizo Higgs, él hizo la predicción de una partícula que es independiente de la existencia humana, y esa partícula se encontró. Nosotros no podemos predecir cómo va a cambiar la arquitectura en 20 años. No hay manera, porque depende del quehacer humano. Y allí me parece que en ese sentido sí afecta la cultura, la sociedad, la ideología, cosa Sí, que en la sí, ciencia, claro. ¿no? No, no. O sea, las formas de los entornos arquitectónicos se han transformado porque el humano se ha reproducido culturalmente, ideológicamente, socialmente, económicamente, de maneras distintas. Sí. Las razones no están incluso si el día de hoy demoliéramos la Catedral de Notre Dame, en el mismo lugar, planteando una nueva catedral, la forma no sería la misma. ¿No? Y ahí De, está, de, adelante, adelante. de hecho, ahí uno puede estar viendo que el entorno social te da los diferentes conceptos, como el barroco, el mudéjar, el rococó, todos los diseños que ahora se reconocen corresponden a una época social. Así es. Creo que uno de los ejemplos claros, todos saben de las Torres Gemelas, ¿no? Cuando el atentado de las Torres Gemelas se caen, y se hace un concurso para un proyecto nuevamente hacer una propuesta para esa zona, la zona cero del atentado. Si todo fuera como que la investigación generara el cómo va a ser la forma de eso, todos los proyectos, es más, no tendrían que haber hecho el concurso, porque se tendría que haber construido nuevamente de la misma manera, porque en la ciencia no puede ser diferente, ¿no? O sea, están los casos que tú pones. Y sin embargo hacen un concurso en donde los proyectos resultan distintos. ¿Sí? Y terminan haciendo ya no un edificio, sino una plaza conmemorativa del fenómeno. No podía saberse. No podía saberse. No La podía saberse. sociedad fue la que dijo, ya no quiero un edificio, quiero un lugar donde conmemorar la muerte de toda esta gente. Así es, ¿No? O sí. sea, Víctor, adelante.
Bueno, con respecto a lo que decían hace un momento, de que tiene que ver mucho con lo social, tenía una duda que es, o sea, bueno, yo sé que la arquitectura es muy, multidisciplinaria, ¿no? Pero en cuanto a eso, ¿podrían, decir que tiene más acercamiento hacia las ciencias sociales? Porque, por ejemplo, yo iba antes en una escuela del Politécnico, pero la arquitectura lo enfocaban más hacia, físico-matemático que hacia las ciencias sociales. Entonces, me gustaría saber como un poco más acerca de qué enfoque se le podría dar. Y lo que pasa es que creo que en esa falta de predictividad, de predicción, o sea, como no sabemos qué va a resultar cuando solicitamos algo al cliente, el deseador solicita algo, como no sabemos cómo va a ser eso, al tener esa incertidumbre tenemos que buscar certidumbres y buscamos caminos que nos permitan no nada más lograr lo que se ha solicitado, sino significar lo que se ha solicitado. Y en ese sentido, dependiendo desde quién significa, desde qué postura patriarcal, eurocentrista y estas cosas coloniales, ¿no? Desde qué punto, incluso desde qué parte del poder se está produciendo eso, es que se van a significar las cosas. Y las ideologías es aquí donde sí pesan. No es lo mismo, como tú decías ahorita, justificar o buscar la manera de llegar a la forma de algo, a determinar la forma de algo, de preverla, de anticiparla, por el camino de la estructura, por el camino de lo físico-matemático, de pensar muy en que en eso no se caiga. Pero también se puede pensar desde lo artístico, estético, que tenga determinada configuración tipológica, y eso tiene un sustento, sobre todo esa parte del actuar desde el arte y desde lo estético, pues tiene un anclaje social, cultural, porque no es lo mismo la cultura, vamos a ponerlo en términos de países, la de Dinamarca, que la de la la de México. Incluso dentro de la Ciudad de México no es lo mismo la cultura del norte que la cultura del sur o la cultura del centro. Y aún pensando en la cultura del centro, no es lo mismo Ixtapaluca que Catepec, que Iztapalapa. O sea, cada región, cada grupo social o subgrupo cultural social, pues tiene su manera de entender las cosas. ¿Quién de ustedes cuando tenga que construir su casa, tenga las posibilidades de construirla, cuando solicite el diseño para construir su casa, lo va a hacer desde la solicitud la va a hacer desde su propia plataforma social, cultural, ideológica, económica, y no van a pedir lo mismo que el otro. Y en ese sentido ya está predeterminado mucho de lo que se tendría que lograr, independientemente de los datos que se puedan revisar del lote, las dimensiones, las temperaturas, el sol, los materiales, el sistema constructivo, la dureza del suelo, etc. No hay una manera, yo creo que no se podría definir si lo sociocultural es más importante que lo artístico ideológico, que lo físico-matemático. Cada solicitud implicaría una ponderación de cada uno de estos ámbitos o contextos a la hora de estar diseñando. Y yo creo que tratar de cercarlo, los ejemplos que mostraba ahorita el doctor Oscar son interesantes, porque nosotros no podríamos cercar, decir, a ver, todos esos están construidos y más bien producidos de esta manera. Si cada uno de ellos fue producido bajo circunstancias completamente distintas. Yo creo que en ese sentido es el contraste que se puede hacer con la parte de la ciencia, es que es los
los ambientes no son controlados. O sea, los ambientes, al ser producto humano o reproducción humana, se vuelven muy complejos. Y efectivamente, creo que sí es multidisciplinario, pero no porque el diseñador lo vuelva multidisciplinario o tenga que ser multidisciplinario, sino que en la producción de los objetos intervienen tantos actores que necesariamente tiene que ser multidisciplinario. O sea, el diseñador no es el obrero, pero el obrero no es el diseñador. Lo que sabe el obrero, el albañil no lo sabe el de instalaciones especiales, y lo de no necesariamente estas dos cosas lo sabe el diseñador. Entonces, la complejidad de la producción está en que es una producción de un objeto, de un entorno, en el que participa mucha gente. ¿Cómo cuánta gente trabajará en una investigación, Oscar? Por ejemplo, en tu laboratorio. ¿Lo que haces? Mira, nosotros somos, yo tengo en el laboratorio, está la técnico académico, también está, y los alumnos, y cada alumno tiene su proyecto. Entonces, aunque a veces se sobrelapan el quehacer de un alumno con otro, cada uno tiene un proyecto diferente. Sí. Seremos como, contándome a mí, como 7 personas. 5. ¿Y la investigación que tú haces, quién te la pidió? Nadie. No me digas que es otra cosa que hay que distinguir entre ciencia y diseño. Sí, porque a nosotros no comenzamos a diseñar nada más porque queremos. No, lo podemos hacer, pero eso implicaría no estar recibiendo una paga por ello. Pero ¿No? ustedes deciden qué investigación hacer. Sí. A menos de que pertenezcas a una institución que esté trabajando en alguna cosa en especial. Por ejemplo, si trabajas redes, todas las investigaciones van encaminadas a entender o conocer enfermedades del tipo respiratorio, ¿no? Ahí sí. O por ejemplo, si trabajas en cancerología, pues casi todas las investigaciones van destinadas a conocer tratamientos o manipulación o reconocer cáncer, por ejemplo, ¿no? Yo, que trabajo en una universidad, las universidades en general te permiten la libre elección de temas, ¿no? Aunque tienen también algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si trabajas en astronomía, pues todos los temas tienen que ver con astronomía. Si trabajas en Instituto de Física, todos los temas tienen que ver con física. Yo trabajo en medicina, entonces todo mi tema tiene que ver con la célula. No podría trabajar cosas de física en medicina, aunque no se excluye. Ahí tenemos el PET, que hace cosas entre física, química y medicina, ¿no? Entonces, pero el tema, yo lo decidí. Yo lo decidí y es evaluado. Mi sugerencia de investigación tiene que pasar por ciertos comités de ética y cosas por el estilo, que te dan el visto bueno de que tu elección la puedes ejecutar. Pero nadie me dijo que quería que estudiara algo en especial. Ahora, a nosotros, por las circunstancias de cierta ideología dictatorial, lo podría poner yo nos piden que hagamos ¿no? Los muchachos que están aquí de seminario van a tener que hacer todo lo que están diseñando, todo lo que estamos haciendo de actividad, lo tienen que colocar dentro de una tesina, dentro del formato de una tesina, en donde les piden justificación o marco teórico.
En el caso de la ciencia, de la investigación en la ciencia, ¿a qué se refieren con marco teórico? Por ejemplo, todo lo que se ha hecho con respecto a ese campo. En mi caso, yo trabajo con mitocondria y, y particularmente con complejos respiratorios. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, por ejemplo, yo quiero trabajar la toxicidad de metales pesados en los complejos respiratorios. Entonces, yo tengo que buscar información para saber si no se ha hecho ya, y si ya se hizo, qué resultados tiene, en qué condiciones se realizaron, y si no se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? Entonces, y después la predicción que yo pudiera tener es ver o decir, los supercomplejos son más resistentes al efecto de los metales pesados que si estuvieran los complejos respiratorios libres. Y entonces, yo baso mi experimentación en eso. Y entonces, un marco teórico es todo lo que se ha hecho al respecto y cuáles son las conclusiones que se tienen de eso. Y que lo que yo vaya a hacer puede ser que rompa con ese marco teórico, si fuera un cambio de paradigma, o que contribuya al conocimiento en ese marco teórico, ¿no? ¿Este marco teórico se establece antes o después de la investigación? Antes. Gracias. Ahora, me gustaría preguntarle a los muchachos que ya están en seminario, que ya hicieron su residencia profesional. ¿En qué momento generaron el marco teórico conceptual que les piden para entregar su reporte? Pues es la parte del informe final, ¿no? Ya lo último. Ok. Eric, ibas a escuchar. Gracias, Al. No, sí, después de lo que ya viene siendo la introducción, serían objetivos y planteamiento del problema. Ya después de todo eso, ya empezaríamos con lo que sería el marco teórico. Pero ¿en qué momento de sus 4 meses, en qué mes, en el mes 1 o en el mes 4, definieron o escribieron el marco teórico? Al último. Al último. Oscar, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, en ciencia, uno tiene el marco teórico, es la referencia para desarrollar tu investigación. Yo necesito saber que, por ejemplo, como en este caso te platico, por ejemplo, cáncer. Yo quiero estudiar cáncer y quiero estudiar cáncer de pulmón. Entonces yo debería de estudiar antes todo lo que se ha hecho sobre cáncer de pulmón, cuáles son las evidencias y cuáles son los logros que se han obtenido. Ese sería mi marco de referencia o ¿no? mis antecedentes. Eso sería. Y a partir de eso, yo puedo formular nuevas hipótesis para explicar ciertas cosas, ¿ok? Y nuevos experimentos para comprobar mi hipótesis. Pero mi marco de referencia, ¿le llaman ustedes? Marco teórico conceptual. Marco teórico conceptual viene antes. Eso lo tengo que tener antes para basarme en él, para justificar los experimentos que quiero hacer. Y ya después, si compruebo que mi marco conceptual es correcto, porque puede ser que mi marco conceptual esté erróneo y todos los trabajos que se hayan hecho hasta entonces estuvieran equivocados y puedo cambiar el paradigma o contribuir en el conocimiento de ese mismo paradigma, ¿no? Porque acuérdense que la ciencia se cambia, no hay manera de que sea inamovible, ¿no? Y ahora, nuevamente, pregunta para los muchachos. ¿De qué el proyecto que estén realizando, independientemente de cuál sea de qué me serviría conocer todo lo que se ha hecho con respecto a ese tipo de proyectos? Por ejemplo, quienes estén trabajando, de los que vienen aquí invitados de taller de diseño 5, en el proyecto de la Torre de Especialidades Médicas, ¿de qué me serviría tener yo todo lo que se ha hecho? Eso ya me estaría indicando cómo tiene que ser el proyecto que voy a hacer. O cualquiera de los, el de vivienda. Revisar proyectos de vivienda ya me establece cómo va a ser mi proyecto de vivienda en ese local, en ese lote.
Yo del hotel De la torre. sí, perdón. Creo que no nos expresa exactamente cómo quedaría, pero nos ayuda un poco a entender cómo estarían vinculadas las áreas en base a si necesidades, una de la otra. Pero ya determina cómo va a ser tu proyecto. Exactamente no, pero sí, supongo que sí. Digo, puede ayudar, pero están sufriendo porque todavía no saben cómo va a ser el proyecto, aun cuando tienen una referencia. En el caso, me parece, de la ciencia, les ayuda a entender hacia dónde pueden encaminarse, sobre todo para encontrar los resultados esperados. Es que me llama mucha atención y estoy en crisis desde hace una semana que empezamos con la plática, pero me gusta mucho lo que responde Ana, porque me ayuda como a conformar. Digo, nos queda claro, creo, esta diferenciación que nos ayuda a entender el doctor entre ambas disciplinas, ¿no? Bueno, creo que entre la ciencia y la arquitectura vista como disciplina. Creo que es rotunda y es muy clara cómo se aborda una, cómo se aborda otra, a qué se dedica una, a qué se dedica otra. Y entonces empiezo yo a preguntarme por qué viene la confusión, en qué momento, e independientemente del recurso que pudo significar para la arquitectura de repente afianzarse o querer, más que afianzarse, querer establecerse como ciencia para ganar ciertos privilegios de la época que a lo mejor se tenían si se afirmaba como tal. A mí lo que me empieza a hacer un poco de ruido es toda esta parte en el ejercicio del diseño en el que se tienen que hacer ciertas actividades que de repente encuentran cierto paralelismo con algunas técnicas que utilizan los científicos en sus propios procedimientos. Por ejemplo, se tiene que recabar información, entonces el arquitecto piensa, el científico cuando recaba la información lo hace de una manera tan ordenada, tan sistemática que puede llegar a sacar conclusiones. Y entonces a lo mejor por eso es que se plantea cuando yo tengo que recabar información, utilizaré la técnica científica para recabar esa información, poder sistematizarla, poder sacar alguna conclusión. Ahora que preguntaba el maestro sobre el marco teórico, yo trataba de pensar en los marcos teóricos que yo he visto en los trabajos de arquitectura, porque se solicita que se pongan, ¿no? Obviamente, sacando de mi repertorio las malas prácticas, como puede ser el trabajo de residencias profesionales, en que se hace un marco teórico posterior al ejercicio de la actividad y entonces ya nada más es un relleno, sacando la mala práctica y dejando, sí, por ejemplo, una tesis de arquitectura o una tesina en la que hay que incluir este marco teórico y sí se hace de manera antes de iniciar el ejercicio de diseño, pensaba yo en lo que te respondía, en lo que respondía el doctor Oscar sobre qué es un marco teórico en el caso del proceso, del método científico, ¿no? Y como dice, veo cómo hicieron otros, cómo abordaron otros una investigación que tenga cierto paralelismo a la mía y aprendo de eso y saco conclusiones. Y un poco es eso lo que responde Ana. Sí hay ver cómo otros diseñadores hicieron un ejercicio que tenía algunas condiciones similares a las que yo tengo que resolver y tratar de sistematizar eso, tratar de aprender de esas experiencias y llegar a tener ciertas conclusiones que sí me permiten, ojo, no llegar al mismo resultado que ellos, porque tampoco el doctor Oscar llegó a los mismos resultados de los teóricos que consultó para establecer su marco teórico, ¿no? Ni siquiera está en el mismo, ni siquiera la investigación se llama igual, ¿no? Está por supuesto teniendo sus propios resultados, como también el diseñador va a llegar a sus propios resultados, pero va sí a buscar cómo otros resolvieron el ejercicio. Y entonces me encanta la manera en cómo la charla terminó la exposición más bien, diciendo lo que pasa
es que a lo mejor esto que ya está muy trabajado, que es el método científico, es el que se tiene que adaptar a la disciplina. No tratar de forzar a que la disciplina parezca ciencia y entonces trabaje como ciencia y pretenda hacerlo, sino utilizar parte de estas técnicas que de repente pueden traerle cierto modo de resolver actividades que no son necesariamente nuestro fuerte, ¿no? Como arquitectos, porque nosotros hacemos otras cosas. Cuando tenemos que sistematizar información, cuando pues podemos caer en no saber cómo, y por eso pues volteamos a ver a quienes sí lo hacen. Pero bueno, por ahí va mi reflexión de crisis de las 10 de la mañana de Sí, y yo creo que eso es interesante, ¿no? Ver cómo no entendemos a la arquitectura como ciencia, sino más bien como, o sobre todo a la parte del diseño, como una actividad, un campo de conocimiento distinto al de las ciencias, pero sí consideramos herramientas de otras disciplinas, en este caso de la ciencia, para poder entender ciertas cosas y después entregar la forma de aquello que se nos está solicitando. Pero no, sí, lo que tú dices, no hacerlo al revés, no tener a la arquitectura y decir, ahora nos vamos todos al campo de la ciencia, porque ahí sí todo es predictivo, todo es controlado, todo es... La incertidumbre sigue quedando. Aún porque seguramente todo lo que tiene que ver con marco referencial, teórico, conceptual, etcétera, tiene que ver con el desarrollo también de una hipótesis, ¿no, Oscar? O sea, ¿podrías generar una hipótesis sin conocer eso? No. No. De hecho, tu hipótesis se basa en la pregunta que quieres responder con base en lo que ya se conoce. Por ejemplo, el de Einstein. Einstein se basó en las ecuaciones de Maxwell y en los experimentos de Morley. Entonces, él ya conocía ese tipo de cosas y su pregunta era si el tiempo era constante para todo mundo y en todas situaciones. Entonces, con base en eso, él formuló su hipótesis y desarrolló el marco teórico para poderla responder, ¿no? O sea, todas las ecuaciones fueron teóricas, ¿no? Después, ya Arlington, unos años posterior a la publicación de ese artículo, confirmó que el Sol puede desviar la luz de estrellas que estén por detrás de él, ¿no? Entonces, uno se basa en lo que ya lo que se conoce para poder realizar nuevas hipótesis y tener nuevas preguntas, ¿no? Hay una señorita que escribió en el chat, dice Ana Cecilia, ¿lo leo yo o lo lees tú? Sí, no, adelante, Oscar. Dice, igual tenía una reflexión sobre tener en cuenta conocimientos ya previos y sobre tomar en cuenta entonces una concepción que más me preocupe o me aventaje, e investigar un poco más sobre él. Supongo que se refiere a que debes de tener sí, antecedentes previos para resolver cosas, ¿no? Pero eso es para todos. O sea, todas las personas somos científicos en ciernes. O sea, los niños, si sueltas el volante de la bicicleta en un empedrado, probablemente te caigas. O sea, tienes antecedentes de que se va a desviar el manubrio y otro antecedente es que te puedes golpear. Y entonces, hace tu hipótesis, si suelto el manubrio en el empedrado, me caeré. Y entonces, lo puedes experimentar y ya sabrás si te caes o no. Pero, o sea, vamos, en casi todos los quehaceres humanos nos basamos en antecedentes. Si tú ves un plato de una sopa que está humeando, probablemente esté muy caliente. Entonces tú sabes que te puedes quemar. Ese es un antecedente. Y ya después puedes experimentar y sacar una conclusión de que sí te quemas o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los arquitectos que debe tener, las condiciones que debe tener el nuevo inmueble que vas a generar. Por ejemplo, si va a ser un hospital psiquiátrico,
necesita saber qué necesita un hospital psiquiátrico, ¿no? Y qué no necesita. Y ya después, cómo diseñas tú, será en base también mucho en tu gusto, ¿no? En tu gusto, ahí sí, y ese tu gusto, nadie lo puede predecir. Nadie. O sea, yo podría decirte, yo tengo que hacer una catedral y tiene que ser muy alta porque me da espacios de divinidad o lo que tú quieras. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué tan larga, qué tan corta, eso, o con cuántas columnas, eso ya no lo puedes predecir? Eso ya depende del gusto de la persona, ¿no? Y la señorita que estaba haciendo un hospital sabe lo que necesita tener el hospital, ¿no? Quirófanos, salas de recuperación, salas de emergencia, pero cómo y dónde las va a poner, eso depende de ella. Nadie puede hacer la predicción de dónde va a estar el quirófano. Ella es la que lo va a decidir dónde ponerlo. Ya. Vamos a hacer la gestión para que el doctor Oscar también dé clases de diseño después de esto, ¿no? Sí, porque me parece que en el entendido del marco teórico conceptual es el que va a permitir darle al diseñador la decisión de dónde va a poner eso, ¿no? Dónde va a estar el acceso, dónde va a estar las columnas, etc. Y me parece que efectivamente eso es lo que no es predictible. Sí, no. O sea, No de manera. No hay relación causa-consecuencia. O sea, porque yo ya sé esto, la consecuencia es que ya sé dónde lo voy a, o cómo va a ser y todo esto, cómo va a ser la forma. No. Y en este filtreo que se tiene que hacer entre qué cosas del método científico se traen a las técnicas de averiguación en arquitectura, quizá también habría que preguntarnos si efectivamente le podemos llamar marco teórico, porque saber cómo lo resolvió otro arquitecto, no necesariamente estamos conociendo la teoría del otro arquitecto, estamos conociendo su modo de trabajar, pero ¿qué tanto es una teoría lo que estamos estudiando? Habría que preguntárnoslo también. Incluso más allá, o sea, no podemos saber por qué tomó la decisión. Así es. Sí, no hay registro, ¿no? Viendo la imagen, así es, viendo la imagen en planta arquitectónica, no habría manera de saber cómo tomó las decisiones que tomó para la configuración. No. Sí, no, quizá que estamos, perdón. Solo decía que quizá estamos hablando más de un marco referencial que de un marco teórico, ¿no? Sí. Y por ejemplo, yo supongo que en arquitectura, así como en ingeniería, debe haber parámetros para, si vas a construir sobre terreno rocoso, sobre terreno arcilloso, sobre terreno que tiene un corriente de agua por debajo, no sé, debe haber estrategias de tipo de ingeniería para hacer que el edificio no se te caiga. Así y es. también saber qué cualidades, qué tamaño de edificio puedes hacer en diferentes terrenos que te permitan tener unos cimientos adecuados. Yo creo que eso debe ser general para muchas situaciones, pero la forma del edificio como tal no lo puedes predecir. Eso ya es a gusto del arquitecto. Y del deseador, cliente. Claro. Vamos, estoy pensando en el arquitecto que ya le dijeron hazte un hospital y él decide cómo hacer el hospital, ¿no? Con las dimensiones y necesidades que cubrir. Ya me destrabé. Ya no sé qué te iba a decir. Mejor vas tú. No, que preguntaban ahorita también si era como cuestión de prueba y error. La cuestión es que, ¿qué es lo que se revisa que en el caso del diseño arquitectónico? ¿Qué es lo que tiene que ir en prueba y error como para solucionar qué? En el caso de las ciencias se experimenta, ¿no? Si tú planteas la hipótesis, experimentas para ver si la hipótesis se corrobora o se refuta. Pero porque tienes resultados sobre los cuales puedes decir si se va a refutar o se va a corroborar. Sí. Pero en el caso del diseño, que es un dibujo,
difícilmente uno podría decir que aquello que se está pensando que suceda, por ejemplo, que una recámara que ya tiene el nombre de recámara se use, se habite como recámara, no hay manera de saberlo. Sigue siendo a nivel de hipótesis, ¿no? Supongo que sí. Sí, Supongo que sí. A menos de que sea algo público donde ya sabes para qué va a servir cada cosa. sí, pero no garantiza que aquello va a ser eso. Es decir, no garantiza que las actividades humanas se van a dar tal como se pensaron, no garantiza, no condiciona la actividad humana ni la conducta humana. Mira, te voy a poner un ejemplo. Los laboratorios nuevos del Departamento de Bioquímica, que están marcados del 1 al 4, eran aulas de alumnos antes. Y esas aulas donde están más cómodas, y esos que ya no son aulas de alumnos, se convirtieron en laboratorios. Se tuvieron que adecuar, ¿no? Por ejemplo, en el que yo estoy, también era una, donde se hacían el anexo al laboratorio para preparar las prácticas. Y también se tuvo que adecuar para albergar mi laboratorio. Entonces, pues sí, si alguien me hubiera dicho esto, siempre va a ser un anexo de los laboratorios, no podría trabajar yo ahí. Y ya se adecuó. O sea que la hipótesis inicial ya se dijo que no funciona. Y ahora la pregunta sería, ¿se diseñó mal? No, pues supongo que no. En su momento respondió a ciertas necesidades que después cambiaron, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en ciencia dices, el evento, la realidad es así. Y no la puedes cambiar. Y entonces, pero sí estaba, la hipótesis que se refute o no, sí está basada en la investigación. En mi caso, sí. Sí. Pero entonces en el caso del diseño está complicado. Que se base en investigación, algo que no vamos a saber si va a resultar como se planteó en una hipótesis formal, y sobre todo decir que entonces algo estuvo mal hecho, porque no podría ser cierto tampoco eso. No, es complicado que tengan hipótesis ustedes. O sea, la mejor hipótesis que me estás dando ahorita a entender es que puedas tener una maqueta donde veas que el diseño le gusta al deseador. Y si el diseño le gusta, pues digamos que tu hipótesis en ese sentido valió la pena, o sea, ya funcionó. ¿No? Como que es diferente. La experimentación es gustarle al deseador. Si no le gusta, entonces, y muchas veces, o sea, he escuchado de arquitectos que dicen, no, pues es que ya me había dicho que así y ahora me cambió porque ya no le gustó. En la marcha. No. Sí. Y no sé si a los arquitectos les guste que les ocurra eso. Yo espero, yo supongo que no. Pero en ciencia no pasa eso, ¿eh? En ciencia no hay manera de que pase eso. Sí. Un resultado no me gustó y lo oculto, eso va en contra de la ética científica. Es más, aunque no te gusten los resultados, los expones y dicen, pues esto echa para atrás 15 años de trabajo mío. Y debes de seguir con una sonrisa y a lo que sigue, ¿no? Porque la realidad es así. Sí. Y en el caso del diseño, creo que se comprobaría de alguna manera, si lo podemos llamar así, la hipótesis se comprueba en el entorno construido, no en el diseño de ese futuro entorno a construir. Porque en el diseño no se puede establecer si va a ser laboratorio o aula. O sea, se puede pensar, proyectar, pero de que se compruebe que eso no es, o va a ser así, pues no se puede. No se puede. Después Mira, proyecto. hay una señorita, Ana Cecilia Cruz, está preguntando algo. Sí, ella dice,
yo tengo la duda, todo esto lo veo más involucrado cuando el arquitecto tiene libertad para diseñar a su gusto, pero en caso de tener cliente, sí. Y lo que pasa es que no hay diseño en la producción de entornos, no hay cuando el diseño se inserta en la producción de entornos, es difícil no tener cliente. O sea, el deseador cliente es el que permite que se produzca eso. Y cuando es así, pues el diseñador no puede estar abstraído de ese entorno productivo. Diferente al campo académico, a la cuestión de la academia, porque en la academia sí no hay cliente, y eso puede generar confusión, me parece, entre lo que sí se hace en el campo de la producción de entornos y en el campo de la producción de humanos que van a participar con habilidades y destrezas en el campo de la producción de entornos. O sea, los objetivos son distintos en la academia y en el entorno productivo. También Alondra nos dice, o sea que en el caso de diseño puede que mi hipótesis funcione en un tiempo determinado. Esto lo digo porque las funciones del cliente pueden cambiar a futuro. Sí, y otra vez, no sé si se puede demostrar la hipótesis, se puede comprobar la hipótesis en el diseño. A lo mucho se podría comprobar en el entorno construido. Y aún así no implicaría que algo se hizo mal. O sea, al final hubo una actividad del diseño pensada, proyectada para un elemento muy específico, para una solicitud muy específica. Que esa solicitud en la reproducción cultural humana, social, biológica, etcétera. O sea, el humano se produce todos los días, o más bien se reproduce todos los días. Y en esa reproducción humana implica cambios de maneras de pensar, cambios de manera de entender, cambios de manera de vivir. Y puesto que se está reproduciendo todos los días a sí mismo, el entorno en el que habita, como no condiciona al humano, el entorno no condiciona al humano, el humano reproduce también los entornos en función de su propia reproducción y de su propio entendimiento. Razón por la cual cada quien pinta su entorno en el que habita de maneras distintas a otro, coloca los muebles de maneras distintas a otro, incluso distintas a sí mismo hace un año, hace 10 años, a lo que va a ser seguramente en su reproducción cultural, biológica, etcétera, en un futuro. Sí. Yo creo que el problema, por ejemplo, con los arquitectos es construir una hipótesis. Una hipótesis, creo yo, podría ser un bosquejo de lo que se pretende hacer, ¿no? Pero de ahí a que la construyas y ves si funciona y luego lo tiras y no creo que eso sea posible, ¿no? Entonces, en todo caso, tu hipótesis sería un dibujo, un bosquejo, un proyecto en papel o en maqueta y que sea aceptado, ¿no? Si no es aceptado, modificas algunas cosas, pero seguirás modificando la hipótesis, vas a cabo la construcción. Esa hipótesis, en ese momento, en ese instante, funciona, porque le gustó al cliente, al deseador. Y después, si cambia los gustos, las necesidades, no quiere decir que tu hipótesis inicial haya estado mal. En el instante en el que se aceptó, funcionó. Después, pudo haber cambiado, ¿no? Pero el problema es de que ya tienes un objeto inamovible hasta que lo adecuas, ¿no? Y ahora, no dependió de la investigación. No. Y en el caso de la ciencia, sí. Sí. Está padre. Sí, no, cosas de la ciencia y cosas del diseño arquitectónico. Yo creo que entonces, como decía Aurora, valdría la pena tratar de adecuar el método a la arquitectura y no al revés, ¿no? Porque la arquitectura tiene una visión diferente a la ciencia y tiene su propia, debería tener su propio método, ¿no?
porque tiene necesidades y condiciones distintas a la ciencia. Así es. Ujú. Tu micrófono está cerca. Acá, sí, ya. El tema, pensaba ahorita que decían el asunto de la hipótesis, pienso, bueno, ya en el caso de los concursos en los que hacen un ejercicio de diseño, pero no tiene nadie, tiene la más remota idea de que se construya, sin embargo, se hace el ejercicio. A lo mejor me dirán, bueno, es que entonces la hipótesis se comprueba cuando el jurado considera que el ejercicio tiene una palomita porque cumple con las expectativas. Entonces, o sea, empieza a tener tantas complicaciones el tema de verificar la hipótesis que de repente pareciera que es hasta inútil plantearla, porque yo no sé si tiene caso tener una hipótesis y no puede ser verificable o no. Y entonces este tema, no nada más, lanzar la hipótesis, ya nos decía el doctor, es complicado formularla, pero me parece que el gran tema a resolver sería la verificación de la hipótesis, ¿no? Porque el gusto, cada uno sabemos que el lugar donde estamos a veces nos gusta y a veces no, ¿no? Cuando hace frío, cuando hace calor, cuando es de noche, entonces sí está muy difícil seguir forzando a meter cosas en donde no entran, creo. Sí, sí. Da para mucho todavía. Bueno, jóvenes, no sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Aprovechen al doctor. Ya los arrullé, es suficiente, ya están dormidos. No, esperemos que les haya servido mucho, ¿no? Y que, sobre todo, que nos ayude a reflexionar en qué sí podemos hacer, qué no está dentro de nuestros alcances, qué podemos retomar de otras disciplinas en este mundo, además multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario, y que en el caso del campo de conocimiento del diseño arquitectónico, sí establece sus propios objetivos distintos a los de los otros, de los cuales extraigamos herramientas. No porque extraigamos la herramienta del método científico, quiere decir que los objetivos que perseguimos sean exactamente los mismos. El campo del conocimiento tendrá sus propios objetivos del diseño arquitectónico. Y puede ayudarse de otros elementos, sí, pero para construir el conocimiento de su campo, no para trasladarse a los otros campos de conocimiento. Y yo creo que en la medida en que podamos hacer eso, vamos a poder también generar esos caminos que nos permitan lograr los objetivos planteados desde el campo de conocimiento. Eso implica saber qué se hace cuando se diseña, para tratar de, una vez entendiendo qué se hace cuando se diseña, ahora sí, con más libertad, sin la rigidez de un documento determinado o de un método determinado, jalar cosas, con toda el conocimiento de causa de que aquello lo que va a permitir es reforzar el campo de conocimiento y no trasladar el campo de conocimiento a campos en los que, pues quién sabe si se haga lo mismo en ciencia, en diseño, que en sociología, que en diseño, que en ingeniería, que en el diseño, etc. Bueno, jóvenes, si no hay alguna otra duda, doctor, no sé si quieras últimas palabras, últimos consejos, que en lugar de estudiar arquitectura nos vayamos todos a ciencia. No. Siempre todas las disciplinas son necesarias. Dijiste hace un rato que llegan a adaptar su disciplina, su arquitectura a un método científico, ¿no? Es necesario, o al revés, ¿no? Modificar el método científico, recuperar condiciones que son útiles para la arquitectura, ¿no? Y con eso enriquecer el quehacer arquitectónico, ¿no? Más que tratar de cooptarlo a una ciencia que ya está hecha desde hace mucho más tiempo, o reconocida como tal, ¿no? Entonces, estaría padre que se pusieran a juzgar qué es lo que... Y así hacemos los científicos, juzgamos lo que hacemos, ¿eh? No lo damos por sentado ni por ya terminado, juzgamos cada vez que hacemos cosas.
y por qué utilizar cierta metodológicos por el estilo, ¿no? Es juzgarlo. A lo mejor eso es lo que les conviene a los arquitectos también, juzgar ese tipo de cosas y ver si lo están haciendo bien o adaptarlo, que no está mal cambiarlo, ¿eh? Estaría padre también. Claro. Doctor Óscar Flores, muchísimas gracias por Al contrario. haber aceptado la invitación, por tu tiempo. Muchas gracias. Ya habrá tiempo de conversar con una comida, de pagar con una Sí, comida. sí. Deberíamos de juntarnos ahora, yo creo que hasta el próximo año para estar más seguros. Que ya estamos en semáforo verde, ¿eh? Ya. Hasta el año que entra. Sí, los científicos sabemos cómo está la cosa, entonces Así es. no se junten todavía, no se junten todavía. No. Así es. No. Esperen un añito, al siguiente año ya se pueden juntar, creo. Mucho gusto, jóvenes, mucho gusto, Aurora. Igualmente, muchísimas Gracias. gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias por la plática. Bueno, espero que haya sido productiva. Oigan, ¿y si prenden sus cámaras para tomar una foto así, de recuerdo? Anden, préndanlas. Ok. Bueno, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias, Oscar. Nos Gracias. vemos. Nos vemos. Hasta pronto.